Bueno, pues vamos a ver en qué consiste y cómo se obtiene este nuevo título que se llama licencia de navegación. Se puede obtener de dos formas distintas: asistiendo a una clase teórica seguido de unas clases prácticas a bordo de un barco, o convalidando el titulín anterior con esas prácticas a bordo de un barco y cambiando el uno por el otro. Los dos caminos nos conducen a la licencia de navegación. ¿Para qué sirve esta licencia de navegación? ¿Cuáles son sus atribuciones? Barco de hasta 6 metros de eslora, potencia adecuada. Ya no habla de hasta cuántos caballos, sino hasta el máximo de caballos que se puede instalar en esa embarcación. De día, navegación diurna, desde la salida hasta la puesta de sol. Podemos navegar en cualquier dirección siempre y cuando no nos alejemos a más de 2 millas de puerto, marina o lugar de abrigo, y motos de agua de la clase C hasta 55 caballos. Vamos a hablar aquí de una serie de conocimientos básicos. Nuestro barco, la parte de adelante se llama proa y la parte de atrás se llama popa. La parte de la derecha, escribir, estribor derecha, escribimos con la derecha. La parte derecha se llama costado de estribor y la parte izquierda se llama costado de babor. Esos son los laterales de ese barco. Cada una de las mitades del barco, mitad derecha, mitad izquierda, se llama banda de estribor y banda de babor. Las curvas de la proa que convergen en esa proa se llaman amuras: amura de estribor y amura de babor, amura de la derecha, amura de la izquierda. Y las partes curvas o laterales hacia la parte de atrás, hacia la parte de popa, la derecha se llama aleta de estribor y la izquierda se llama aleta de babor. Dos nociones más. La parte que está sumergida en el agua se llama obra viva o carena, y la parte que está por encima se llama obra muerta. Si cogemos el metro y medimos ese barco, el largo se llama eslora, el ancho se llama manga, el alto se llama puntal. Y ese puntal está dividido en dos partes: lo que está por abajo y lo que está por arriba. Lo que está por abajo, si cogemos con el metro, se llama calado. Fundamental saber el calado del barco. Mi barco cala medio metro, necesito medio metro de agua, mínimo. Y el francobordo, que es la distancia que hay entre donde flota el barco, que se llama línea de flotación, hasta la cubierta, francobordo. Bueno, pues estas son unas nociones generales de lo que es vuestro barco. Además de eso, tenemos que saber a qué velocidad podemos navegar, o cuál es la velocidad máxima que puede coger mi barco, que va ahí estupendamente y cómodo, que se llama velocidad de crucero. Y esa velocidad no se mide en kilómetros por hora, lo mismo que nuestro coche, se mide en millas por hora. Y esas millas por hora se llaman nudos. Y el kilómetro de la mar pues se llama milla, y esa unidad de distancia tiene 1852 metros, y esa velocidad de tantas millas por hora se llama nudos. En puerto hay que entrar despacito a menos de 3 nudos, que son menos de 6 kilómetros por hora, redondeando por la cuenta de la vieja. Y estas son unas nociones básicas que no las pide el temario, pero sí se va a hablar de estos conceptos, y entonces pues es bueno que sepáis un poquito unas nociones básicas de estas partes, de estas dimensiones y de estas unidades. Y con eso entramos un poquito en de lo que consta el temario, o alguna de las cosas del temario que debéis preparar para obtener esa licencia de navegación. Nosotros, cuando salimos a navegar, podemos navegar, bueno, pues hemos dicho que hasta 2 millas, salimos de puerto, luego veremos cómo salimos de puerto, y en la mar nos encontramos con zonas balizadas. Zonas balizadas son zonas que tienen boyas, están boyadas, están balizadas con unas boyas de forma cónica y de color amarillo. Si por la costa tenemos estas boyas, nosotros no podemos acercarnos más cerca de donde están esas boyas. Ese es el límite, esa es la limitación de la navegación en la costa. Si tenemos esa limitación, pues hasta el límite que esté establecido. Si no existen esas boyas, luego veremos que nos podemos acercar hasta 50 metros de la costa y 200 metros de la playa, pero eso sería en el caso de que no están balizadas. Tampoco podemos entrar, si están balizadas, hasta la proximidad de las playas. Os he dicho que si no están balizadas, hasta 200 metros. Si están balizadas, hasta donde estén las balizas. O sea que si hay límites, hasta los límites. Si no hay límites, 200 metros de las playas, 50 metros de la costa. Nosotros en una playa de esas que está balizada, si queremos acercarnos hasta la playa, pues a recoger, para que embarque
un tripulante, algún amigo, o con una moto de agua. Hasta esa playa hay unos pasillos, se llaman canales, y estos canales tienen una anchura de entre 25 y 50 metros, y tenemos que acceder despacito, a menos de 3 nudos, a esa velocidad que hemos dicho para no levantar ola, y eso, que hemos dicho que son casi 6 kilómetros por hora, por la parte derecha del canal. Lo mismo que nosotros en carretera, vamos por la derecha, en esos canales vamos por la parte derecha, derecha para entrar y derecha para salir. Y si nos cruzamos con otro, nos cruzamos izquierda con izquierda, babor con babor. Es decir, que tanto en esos canales como en puerto nosotros accedemos nuestra derecha por la parte derecha y nuestra izquierda por la parte izquierda, pero entrando más cerca por la mitad derecha y saliendo también por la mitad derecha, siempre por la derecha. Si nos cruzamos con otro, nos cruzamos izquierda con izquierda, igual que los coches se cruzan en una carretera, No estamos hablando de coches, pero en algunas cosas tiene algunas similitudes, y será más fácil vuestro aprendizaje asimilándolo a algo que ya conocéis. Al entrar y salir del puerto, despacito y a menos de 3 nudos y por nuestra parte derecha. A la hora de entrar a puerto y dentro del puerto es obligatorio el pabellón nacional, bandera. Tiene que ser la banderita con la corona real, está establecida y la podéis comprar en cualquier tienda de efectos navales, ¿no? En cualquier tienda de pesca, y tenerla, bueno, pues izada tanto en la entrada como dentro del puerto. Eso es lo que establece la ley. Dice también que no hay que fondear en la bocana que es donde entran y salen, en la entrada de los puertos y salida, no se puede fondear, puesto que por allí es donde está todo el tráfico. En la mar navegan los barcos, pero habitualmente no hay tantos barcos. Cuando nos encontramos realmente en los barcos es cuando entramos y salimos de puerto, que es por donde entramos y salimos todos. En la mar, como es grande, pues cada uno va para un sitio, No parar en la zona de tráfico, de acceso, donde entramos, donde hay barcos entrando y saliendo, no vamos a parar allí en la mitad, molestando al tráfico. Colocar defensas a la hora de atracar. Un barco, en la mar todas las cosas se llaman distinto. Un barco no se aparca, se atraca. Un barco no se conduce, se gobierna. Un barco no se ata, se amarra. Se amarra con cabos, no con cuerdas. En los barcos no hay cuerdas, hay cabos. No arrojamos basuras, pues un poco de lógica, no arrojamos basuras ni al muelle, ni a la mar, ni al puerto. Tampoco achicamos aceites, cosas que pueden contaminar. En los puertos hay depósitos, es profeso para depositar esos aceites usados o pérdidas del motor o combustibles, en los cuales, pues bueno, pues hay agua o lo que sea. Esto en el puerto, dentro del puerto, no se puede pescar ni bañar. Otra cosa es lo que se hace. A la hora de entrar y salir de puerto hay que hacerlo a motor. Vosotros, además de un barco de hasta 6 metros, podéis gobernar un velero de hasta 6 metros. Entonces, no se puede salir de puerto solo navegando con el viento y con las velas. Hay que llevar el motor arrancado, siempre, por lo menos hasta entrar y salir de esas bocanas. Luego ya en la mar, pues paramos el motor, izamos las velas. Aquel que se va a dedicar a navegar a vela, que entiendo que la mayoría vais a tirar por el motor. Bueno, pero ahí tenéis también la posibilidad de la... El que sale tiene preferencia sobre lo que entra. Cuando un puerto tiene una bocana estrecha, o cuando sale un barco y hay otro que entra y no podemos hacerlo los dos, el que dejen salir antes de entrar. Tiene preferencia el que sale con el que entra. Tenemos que llevar siempre la documentación en regla. En cualquier punto, bien sea de la mar o en puerto, pues puede llegar la autoridad competente y solicitarnos que le enseñemos toda la documentación del barco, todo el material de seguridad o la licencia de pesca, o bueno, entonces cuando nos requieren para esto, si empezamos a buscar por los cajones, nos ponemos nerviosos. Hay que llevar una carpetita bien organizada con sus departamentos, donde tengo el certificado de navegabilidad, que es como el permiso de circulación del coche, pues el permiso de circulación del barco, la licencia, el certificado de navegabilidad. Si tuviese que pasar inspecciones, pues con todos los papeles en regla. Si además, bueno, en todos los barcos es obligatorio tener un seguro obligatorio a terceros, pues ese seguro, y además el recibo correspondiente, para saber que no solo tengo póliza, sino que he pagado el recibo. Si queréis un consejo, hacer un seguro a todo riesgo.
aunque sea con una franquicia grande, que os va a salir un poquito más que el tercero si además cubre si tenéis un siniestro gordo, o le pasa algo al barco y pierdo el barco, pues de alguna forma el seguro me va a cubrir eso, la remoción de restos, que es el sacar ese barco si se ha hundido en un puerto deportivo. Imaginaros que os van a obligar a hacerlo, se llama remoción de restos. Y luego una garantía que es fundamental, que es el remolque. En la mar me pasa algo, no voy a llamar porque me va a salir, no, esto lo tengo cubierto y si me tienen que ayudar, llamo al instante, que hay un organismo que luego veremos que se dedica a eso, a salvaguardar lo que es la búsqueda y rescate. Entonces, búsqueda, rescate y salvamento marítimo. No, el salvamento marítimo hay un... bueno, pues está establecido 365 días al año, 24 horas al día, tenéis medios, embarcaciones, lanchas rápidas, más grandes, más pequeñas, remolcadores, helicóptero, aviones, que están preparadas y organizadas para bueno, pues solucionar o tratar de solucionar todos los problemas que pueden surgir en la mar. Entonces, documentación en regla, lo del seguro, si queréis tomar nota, ahí está. El barco en las amuras, que hemos dicho que esas curvas de proa y popa llevará la matrícula del barco, folio le llamamos, esto en la parte de popa llevará el nombre del barco. Nosotros cuando navegamos tenemos que dejar un margen de seguridad a la gente que está buceando, 25 metros, y nos encontraremos con barcos, buques escuela que sacan gente a bucear, escuelas de buceo, que llevan una banderita, la bandera A del Código Internacional de Señales, que es azul y blanca, y significa que a su alrededor hay gente que está buceando que en cualquier momento puede sacar la cabeza, Entonces, para mantenernos... bueno, pues dejar ese resguardo, esa distancia de seguridad para que no haya ningún problema. Nosotros cuando navegamos hay unas marcas que se colocan en las esquinas de los canales, en las esquinas de los puertos, en ambos dos muelles de entrada que nos indican la entrada de un puerto, por ejemplo, donde hay dos muelles de abrigo, y la entrada se hace entre esos dos muelles, entre esas dos escolleras. Y entonces hay una marca de estribor y una marca de babor que nos dicen cuáles son los límites, las esquinas de ese canal, de esa entrada a puerto o de la navegación por un río, por una ría. Entonces son las zonas que, bueno, pues que son más profundas, por donde los barcos podemos navegar con seguridad. Entonces, para que no haya follones, cada uno va por su derecha, y esas marcas laterales que son verdes a estribor y rojas a babor, verdes a la derecha y rojas a la izquierda, izquierda roja, son las que nos van a servir de guía. Vosotros solo podéis navegar de día, pero de día, por circunstancias de niebla o mala visibilidad, también tenéis la obligación de encender las luces. Por eso tenéis la obligación de llevar luces a bordo, y lleváis una luz a la izquierda, a babor roja, izquierda roja y estribor verde. Y cuando estéis entrando a puerto, casáis la verde con la verde y la roja con la roja, Quiere decir cada uno por su derecha, por la parte derecha, mi verde por la parte derecha. También entramos, como hemos dicho, despacito a 3 nudos, que ya os he dicho lo que era. Hay que evitar balances y cabezadas. Si nosotros vamos atravesados a la mar, entonces el barco va dando balanceos transversales o va dando cabezadas longitudinales. Entonces tenemos que evitar. ¿Cómo evitamos? Los transversales, en vez de ir yendo paralelo a las olas, estando atravesados a la mar, que es la peor de las circunstancias, sobre todo con mal tiempo, pues bueno, pues cogiendo la ola con otro ángulo. Las cabezadas las evitamos bajando la velocidad. Si la ola viene y nosotros vamos, se suma su velocidad con la mía, entonces hay un momento en que si voy a mucha velocidad me quedo, pues por así decir, encima de la ola, y luego al pasar la ola se queda sin agua y la proa cae como el barco de Pescanova, pegando el pantoque, y eso se llama pantocazo. El pantocazo no se da, o es mucho más pequeño si voy despacio que si voy a toda máquina. En la mar hay un reglamento. En la mar todos somos iguales, grandes y pequeños somos iguales. Por eso, como todos somos iguales, hay un código de circulación de la mar que se llama Reglamento Internacional para prevenir los abordajes de la mar. Como el nombre es muy largo, sus siglas son RIPA. Ese reglamento se aplica a todos los barcos y no se habla de tamaño. Solamente se habla de tamaño cuando estamos entrando a puerto, porque puede haber un buque grande, un barco grande,
que en ese puerto solamente puede entrar por la mitad, que es por su calado, es decir, que tiene mucho barco dentro del agua, mucho calado, y entonces como hay poca agua o justo va por donde hay más agua, entonces cuando va por ahí y solo puede ir por ahí, pues tú tienes la obligación de apartarte, es decir, nosotros dentro del puerto nos tenemos que apartar de los barcos grandes que solo pueden navegar con seguridad por ese centro del canal, ellos van por la mitad, o otros barcos que están trabajando, llámese remolcadores, llámese dragas que están dragando pues cuando hay poca profundidad y están sacando ahí lodo o restos del fondo para que puedan navegar por ese canal barcos más grandes. Entonces a esos hay que respetarles cuando estamos en puerto y cuando estamos en la mar luego veremos el escalafón, pero si no, en la mar los reglamentos son iguales para todos. Todos tenemos que vigilar en todo momento, visual para ver y auditiva para ir. Eso significa que en un barco mercante, en el puente siempre hay alguien, y vosotros, aunque vayáis 5 y todo el mundo esté pescando y todo el mundo de jarana, el patrón estará siempre vigilante para vigilar a otros barcos. Tenéis que navegar a la velocidad de seguridad. Un barco parado, ya puedo meter el timón a estribor o a babor, no me hace caso, no gobierna, necesita una velocidad mínima, y esa velocidad mínima se llama velocidad de gobierno, velocidad de que el barco me obedece, y si yo quiero caer a estribor cae, y si quiero a babor, pues cae también metiendo el timón. La velocidad de seguridad no es la velocidad de gobierno, es la velocidad a la que yo puedo navegar seguro y además apartarme de otros barcos si fuera necesario, maniobrar y parar a la distancia adecuada evitando ese abordaje, y eso depende, esa velocidad de seguridad depende del tráfico, del tiempo, de la visibilidad, de la profundidad, del calado y de la experiencia del patrón de conocer su barco y decir, bueno, pues yo a esta velocidad voy bien, y si apareciese ahora otro barco, si se acerca otro barco, me da tiempo a parar. Bueno, pues eso es lo que se llama velocidad de seguridad. La maniobra tiene que ser clara, es decir, acusada, importante y con antelación. Yo cuando salgo a la mar vigilo, y cuando vigilo y veo un barco hago así con la mano y digo, ese barco está en esta dirección. Y luego espero un rato y luego miro a ver si esa dirección ha cambiado. Si la dirección está más a proa, más a popa, por cualquiera de las bandas, pues es que ya esto no pasa nada. Pero si la dirección es la misma y la segunda condición es que ese barco cada vez está más cerca, es que tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Uno de los dos tiene que maniobrar. De momento no sé quién es el que tiene la obligación, pero el reglamento nos dirá quién tiene la obligación de maniobrar al otro. O sea que si la dirección no varía y la distancia aumenta, pues tampoco pasa nada. La dirección no varía, distancia disminuye, entonces el reglamento dice, si sucede eso hay que apartarse del otro barco. ¿Quién se aparta del otro barco? Pues igual que nosotros cuando vamos en una calle sin señalización, el de la derecha tiene preferencia, en la mar ocurre igual. Lo que pasa es que no se dice de la misma forma. El reglamento dice que si dos barcos navegan a rumbo de colisión, riesgo de abordaje o situación de cruce que se van a dar, si ninguno de los dos hace nada para evitarlo, nos vamos a encontrar en un punto y vamos a salir en el periódico, vamos a tener un abordaje, que es una colisión entre dos barcos. Bueno, pues aquel que ve al otro por su costado de estribor, en castellano, aquel que ve al otro por su derecha maniobra. El reglamento no dice cómo tienes que maniobrar, te dice, tú tienes que maniobrar de forma clara y con antelación. No te dice que tienes que caer a estribor, no te dice que tienes que caer a babor, no te dice que subas máquina, no te dice que bajas máquina, te dice que hagas lo que quieras, pero que el otro barco se entere de lo que tú has hecho desde su barco, de lo que tú has hecho, con lo cual no vale cambiar un poquito, vale cambiar un cambio pues acusado de rumbo, que sea importante, que sea de muchos grados y que el otro diga, bueno, pues la obligación es suya y además esto ha cumplido con el reglamento y me ha maniobrado, yo le vigilo para que no se acerque demasiado, pero bueno, de hecho él tenía una obligación y la ha cumplido. Bueno, pues eso es lo que dice el reglamento. Maniobra clara y con antelación. Tiene preferencia el que está por la derecha, así en castellano. Aquel que ve, o lo que es igual. Maniobra aquel que está por la izquierda, o lo que es igual. Aquel que ve al otro por su costado de estribor es el que tiene que maniobrar, como le da la gana. Los barcos grandes maniobran con cambios de rumbo y lo hacen con mucha antelación. Lo hacíamos con mucha antelación en mercantes grandes de 100, 200, 300 o 400 metros de eslora. No se podía estar esperando al último momento, como dice el reglamento. Que se hará con tiempo, pues ya está, nosotros hacíamos con tiempo las maniobras claras y con antelación. Lo que pasa es que los barcos pequeños, pues bueno, pues como maniobran mucho más fácil, en vez de maniobrar con cambios de rumbo, lo más fácil es que como tenéis ahí un montón de caballos y tal, maniobréis con el motor, subiendo o bajando, subiendo bastante o mucho,
y bajando bastante o mucho también las revoluciones y vuestra velocidad. De esa forma seguís maniobrando, seguís cumpliendo con el reglamento y no hacéis cambios bruscos ni buscáis pues atravesaros a la mar o iros a una situación peor. Entonces lo más fácil es eso. Si queréis un consejo, maniobrar siempre con la máquina. A más o a menos, ahora que tenéis posibilidad de tener muchos caballos. Dos barcos también pueden ir frente a frente, proa con proa, navegando a rumbos opuestos o casi opuestos, con lo cual estamos siempre en la misma dirección, siempre le veo por la proa y cada vez estamos más cerca. Entonces el reglamento dice, maniobráis los dos, nada de que maniobre uno. Maniobráis los dos caéis a la derecha, los dos caéis a estribor y de esa forma pasáis francos el uno del otro. La otra posibilidad es que yo vaya rápido que otro barco venga más rápido que yo, viene por mi popa y entonces me alcanza. Entonces el que alcanza no le dices, apártate que esto. No, el que alcanza maniobra siempre. Buque que alcanza maniobra sin tardanza. Eso significa que en la mar, como hay mucho sitio, pues si quiere le alcanza, le pasa por la derecha y si quiere le pasa por la izquierda. Suena fatal, le alcanza por estribor o le alcanza por babor. Ambas dos maniobras son correctas. Otra de las cosas que nos puede pasar en el barco es que esto en un canal angosto, pues bueno, pues lo que hemos dicho antes, que cada uno va por su derecha. Y de esa forma casi tenemos canal angosto, canal estrecho, cada uno por su derecha. Dos barcos de vuelta encontrada, proa con proa, los dos caemos a estribor. El que alcanza maniobra siempre. Siempre, aunque sea un velero, que luego veremos el escalafón. Y en situación de riesgo de abordaje, riesgo de colisión o situación de cruce, que es que los dos, nuestros rumbos se encuentran en un punto, se encontrarían en un punto, maniobramos esto de forma clara y con antelación. Nos apartamos del otro, pero maniobra aquel que ve al otro por su costado de estribor. Esto es para todos. Lo que pasa es que luego hay categorías de barcos. Hay un barco que tiene facilidad para maniobrar, que es el de motor. Otro que tiene facilidad, pero menos, puesto que solo depende del viento, que es el velero. Otro que es el pesquero. Entonces yo que vosotros pondría en un papelito, copiar ahí, 1 motor, debajo poner 2 vela, debajo 3 pesca, 4, bueno, son restringidos de calado y por su trabajo, por su tamaño, por su profundidad, por su calado, si se dedican a trabajar, la draga, colocando cables submarinos. Entonces yo a esto les voy a llamar trabajadores. 4 trabajadores y agrupo a las dos cosas. Y quinto, averiados. Bueno, sin gobierno. Dice que no puede maniobrar de acuerdo con el reglamento. No sé lo que le pasa, pero no puede cumplir con el reglamento. ¿Por qué? Pues porque esto no puede maniobrar, pues eso. Entonces le llamamos barco que no puede maniobrar, barco sin gobierno, no puede maniobrar, con lo cual todo el mundo se tiene que apartar de él. Entonces, si se cruzan dos barcos del modelo 1 y del modelo 1, reglamento. Si se cruzan dos barcos del modelo 1 y del modelo 2, el 1 maniobra siempre al 2. Entre motor y velero, maniobra siempre el primero. El pesquero es un barco que está pescando. No vale decir que yo me dedico a pescar, no. Cuando un barco está en el puerto, sale de puerto y va a un caladero, no es un pesquero, es es de motor, propulsión mecánica. Empieza a ser pesquero cuando larga las redes, aparejos, redes por el fondo, arrastreros, redes flotando, barcos de cerco para coger anchoitas o sardinas, y entonces el reglamento le dice, ahora que estás pescando y tienes un lío con las redes, no te apartes de nadie que está mejor que tú. En todo caso te tendrías que apartar, aunque es una cosa ya de juicio legal, de los que están peor que tú. Es decir, que el 3... al 3 le tiene que maniobrar el 1 y el 2, pero el 3 tiene que maniobrar al 4 y al 5. No sé cómo, pero bueno, según el reglamento ahí está. Si vamos a juicio, el 3 le maniobra al 4 y al 5, el 4 maniobra solo al 5, y bueno, pues así sucesivamente. Esas son 1, 2, 3, 4, 5, y entonces lo que hemos dicho, el que mejor está, maniobra al que está peor. Bueno, pues ese es un poquito el tema de los reglamentos, así lo hemos definido de una forma igual no muy técnica, pero sí un poco práctica para que lo entendáis. A eso le llamo yo el escalafón. Si somos iguales, reglamento. Si somos distintos, el escalafón. El que está mejor maniobra al que está peor. Vamos por último con las señales de peligro. Señales de peligro son qué cosas podemos hacer para que otro barco se entere que, claro, esto viene de muy antiguo, como no había salvamento marítimo, como no había nadie que te podía ayudar, pues había que ayudarse unos a otros. ¿Cómo le decías a otros que yo estoy en peligro? Pues dice que con un pitido continuo.
Bueno, pues un pitido continuo, a bordo tenemos que llevar una bocina de esas, no es una bocina, bueno, pues es un aparato capaz de producir pitadas, y que es una botellita de gas, de esas como tipo spray, que tiene un pulsador, y con ese pulsador y una cornetilla, de esos de campo de fútbol, que da unas pitadas, la verdad es que da unas pitadas potentes. Una pitada larga y continua significa que, pues, que algo le pasa a ese hombre y que está pidiendo ayuda. Por medio de pirotecnia, bengalas que tenéis que llevar a bordo, que luego veremos el material de seguridad, movimientos subiendo y bajando con los brazos, cruzando ahí los brazos, pues yo suelo decir que cuanto más rápido es que está más en apuros, por medio de un espejito mágico que se llama el heliógrafo, espejo de señales con H, y que con el sol hacemos señales, y sobre todo por radio. No es obligatorio llevar radio, pero sería bueno que la llevases, aunque sea un VHF de esos portátiles tipo walkie, en el cual hay un canal internacional que todos los marinos mercantes y deportivos de todo el mundo utilizan para contarse cosas importantes, de peligro, de urgencia, de seguridad. Canal 16 y Salvamento Marítimo, que está a la escucha permanente en ese canal 16, pues si tú llamas pidiendo ayuda y contando lo que te pasa, según lo que dices, pues sabe lo que te pasa, le dices dónde estás, a qué distancia de la costa y pues no sé, pues al norte de un puerto, al norte de Bermeo, al norte de Donosti, al norte pues eso, de Gijón, que estás a una distancia de 1 milla, total, no puedes ir a más de 2, entonces, pues bueno, pues estás a 1 o a menos de 2, si no estás por donde no debías, y entonces, pues si estás por donde no debías, también le dices dónde estás, para que puedan rescatarte. Luego ya vendrá Paco con la rebaja, Entonces, estoy a esta distancia, estoy en esta dirección, estoy al norte de, y a 1 milla o a 2 millas, legalmente hasta ahí podéis llegar. Y entonces, si tenéis un incendio, le decís que tenéis un incendio, que no suele pasar, pero que puede pasar. Si tenéis una necesidad, pues le decís, Salvamento Marítimo pondrá los medios necesarios para ayudaros. Ese VHF también tiene un canal 9, donde están los barcos hablando entre ellos, lo que pescan, lo que hacen, y bueno, entonces podemos cuscusear un poco y saber lo que hace el resto del personal. Pero el canal internacional importante es el 16. Esto, ahora mismo, y ya sé que tenéis un teléfono móvil TOT, grabar un teléfono de salvamento marítimo gratuito, 900-202-202, hilo directo con Salvamento Marítimo, que está día y noche trabajando, 24 horas al día y todos los días del año. El 112 emergencias, lo que pasa es que, bueno, pues si estoy en el monte, pues emergencias, pero si estoy en la mar, lo mejor, más barato, más rápido, y directamente a tu salvador es el 900-202-202. A bordo tengo que llevar chalecos, tantos como personas esté despachado el barco. Mi barco está despachado para 4, si está despachado para 6. Si van niños, que pueden ser mis hijos, o mis familiares o hijos de mis amigos que han embarcado conmigo, entonces hay que llevar chalecos adecuados, y mi consejo es que lo lleven puestos todo el tiempo que estén en el barco. No le vas a poner un chaleco de hombre a un niño de 5 años, le tienes que poner un chaleco de talla de 5 años, y que lo tenga puesto porque siempre anda de proa a popa y en un momento pues pega un patinazo y se cae al agua. La mejor forma de rescatar a alguien que se cae al agua es que no se caiga. La mejor forma de apagar un incendio es que no haya incendio. Entonces, pues vamos a tratar de evitar todas estas cosas, pues cumpliendo una serie de normas. Tenemos que llevar 3 bengalas y vamos a usar las bengalas cuando alguien nos pueda ver, Esto no se va a caer nadie al agua, pero si se cae alguien al agua no hay que perderle de vista, porque si le pierdes de vista ya no sabes dónde está. Luces de navegación, hemos dicho que obligatorias, aunque no podéis navegar de noche. Bocina de niebla, también lo hemos dicho. Pabellón nacional, bandera, también lo hemos dicho. El espejo de señales, también hemos dicho. 2 cabos para amarrar el barco, un bichero que ayude en las maniobras y un remo, obligatorio en todos los barcos de hasta 6 metros llevar un remo. No somos remeros profesionales, no somos corta, pero en un momento que estamos cerca de la costa, que no sé por qué estamos, pues con un remo algo podemos hacer. Fondear rápido para no acercarnos, o incluso con el remo, si tenemos esa capacidad de alejarnos. Tenemos que llevar extintor, para barcos que tienen un motor dentro, y aquellos que tengan fuera de borda de más de 27 caballos, que ahora lo vais a tener vosotros. Un balde de achique, y este es el material de seguridad que tenéis que llevar a bordo. Hay un aliado vuestro que es la mar y el tiempo, salir a la mar cuando realmente hace buen tiempo. Para eso están los boletines meteorológicos, y además Salvamento Marítimo, por medio de ese canal 16, cada 2 horas da partes meteorológicos. Cualquier cambio, cualquier aviso de temporal, cualquier aviso de galerna, cualquier aviso de cambio de tiempo, se avisan por ese canal 16, de ahí su importancia, aunque no su obligatoriedad. Optativamente, porque queréis ir más seguros, pues lo lleváis. Estupendo. Bueno,
Y con esto terminamos un poquito la parte teórica y una serie de nociones bueno, pues que son generales para el mejor aprovechamiento para los que vais a acceder de nuevos a este mundo de la mar, y para recordatorio a los que vais a cambiar el titulín por este nuevo y entiendo que gran y mejor título. Entonces, de esta forma, cuando asistáis a esas clases, con estos conocimientos básicos, tenéis que oír esto un mínimo de 6 veces, vais a poder, de alguna forma, ir más preparados y preguntar y participar, y atender y entender mejor las cosas, que así son y así os las he contado.